Capítulo 9. Acumulación de conocimiento. Fujin comenzó a leer el pergamino. Tras leerlo completo, resumió. Ya veo. Los sellos de mano son similares a los del manga. Se mencionan 12 sellos básicos. Estos sellos ayudan a moldear y manipular el chakra de una manera específica. Sin embargo, solo son una ayuda. El ninja aún debe esforzarse activamente para moldear el chakra de esa cierta. Suspiró. Probablemente me llevará tiempo dominarlo. Hasta que lo domine a un nivel aceptable, practicaré los sellos de mano en lugar de entrenar jutsus básicos. Para dominar los sellos de mano, primero tendré que practicarlos, mientras moldeo el chakra correctamente. Luego tendré que probar diferentes sellos uno tras otro y modificar la forma en que se moldea el chakra según cada uno. Solo después de lograrlo podré intentar cualquier jutsu. Maldita sea, esto va a ser tedioso. En fin, aparte de los sellos manuales básicos, también había algunos otros. El pergamino mencionaba sellos para los 5 elementos y uno para clones. Al parecer, también había otros sellos que no se mencionan aquí. Bueno, al menos la parte de moldear chakra requerirá la guía adecuada, así que empezaré después de que la enseñen en la academia. Y esto es solo lo básico. Más adelante tendré que aprender sellos con una sola mano, reducir el número de sellos necesarios para realizar un jutsu y aprender a realizar jutsu sin hacer ningún sello. Recuerdo que bastantes personajes podían hacer sellos con una sola mano, y muchos habían reducido el número de sellos necesarios para jutsus importantes a solo uno. Mientras analizaba los sellos, su profesor, Genki, entró en la biblioteca y lo vio absorto en el pergamino. Se acercó sigilosamente por detrás de Fujin para ver qué estaba leyendo. Al leer el contenido, sonrió levemente y se hizo notar. Hola, Fujin. Al oírlo, Fujin se giró de repente para mirarlo. ¿Cuándo apareció detrás de mí? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Sin obtener respuesta, suspiró para sí mismo. Bajé la guardia, después de todo, este es el mundo ninja. Aunque solo sea un chuunin, está en una liga completamente diferente a la mía ahora mismo. Bueno, supongo que convertirme en sensor me ayudaría mucho en estas situaciones. En fin, es hora de actuar como un niño y causar una buena impresión. Sería útil si pudiera obtener más consejos de él. Aunque pensó en todo eso, solo le tomó un par de segundos. Fingiendo estar algo nervioso, dijo. Buenas tardes, Sensei. ¿Cuándo entró en la biblioteca? Genki rió y dijo. Llevo aquí un rato, muchacho. Estabas demasiado absorto en tu pergamino. ¿Y qué pasa con tu interés en los sellos de mano? Fujin intentó parecer nervioso y dijo con voz infantil. He oído que algunos de mis compañeros ya saben hacer ninjutsu. Durante el examen, alguien comentó que un Uchiha podía escupir fuego con tan solo 4 años. Yo también quería aprenderlo. Por eso empecé a practicar los sellos de mano. Genki se alegró de que un niño tan pequeño mostrara tanto interés y dedicación. Intentó consolar al chico acariciándole la cabeza y explicándole. Ah, ese era Uchiha Itachi, es un año mayor que tú. Y terminó la academia en solo un año y se convirtió en genin. Pero no te preocupes, Itachi fue una excepción. Empezó a entrenar desde muy pequeño. Y no escupía fuego, sino que usaba un jutsu llamado bola de fuego. Tú también empezarás a usar jutsus muy pronto. Mañana te enseñaré todo sobre los sellos de mano para que puedas practicar correctamente. Hasta entonces, no lo intentes solo. Podrías tener accidentes, ¿de acuerdo? Fujin mostró una expresión de entusiasmo, asintió y dijo en voz alta. Sí, sensei. Sin embargo, Genki rápidamente dijo. Oye, esto es la biblioteca, baja la voz. Fujin asintió de nuevo y dijo en voz baja. Sí, sensei. Después de eso, Genki entró en la sección B de la biblioteca. Fujin pensó. Ah, ¿los chuunin pueden entrar en la sección B? Aunque, pensándolo bien, no estoy seguro de si es para todos los chuunin o solo para unos pocos. Dijo que era de la élite. Así que supongo que es un chuunin de élite, probablemente cerca de convertirse en jounin especial o jounin.
En fin, al menos mi impresión actual debería ser muy buena, así que son buenas noticias. Y Fujin finalmente volvió al pergamino. Empezó a intentar comprender cómo se moldea el chakra con cada sello de mano y se sumergió de nuevo en ello. Después de un rato, oyó que se abría una puerta. Fujin levantó la vista y vio a Genki salir de la sección B. Genki le sonrió y salió de la biblioteca. Tras intentar comprender un poco mejor los sellos de mano, Fujin finalmente cerró el pergamino y lo devolvió a su sitio. Luego cogió los pergaminos sobre el entrenamiento de la naturaleza del viento, volvió al mismo lugar y empezó a leer. Tras leerlo, pensó. Esto es un poco decepcionante. Solo se menciona el ejercicio de cortar hojas. No se habla del corte de cascadas. Claro que tiene sentido, ya que no todos tendrán a Yamato construyéndoles una plataforma, ni todos tendrán el nivel de chakra de Naruto para crear tantos clones. El resto del contenido trata principalmente sobre los beneficios del ejercicio de cortar hojas y las precauciones a tomar. Lo único útil es la explicación más detallada del sello de mano para la transformación de la naturaleza del viento. Luego se levantó y cambió el pergamino por el de entrenamiento de la naturaleza de la tierra. Este era un poco más completo. Fujin pensó. Bien, este es más útil. Al parecer, hay dos maneras básicas de dominar la transformación de la tierra. La primera es aplastar una piedra. Esto era similar al corte de hojas. Y la segunda era moldear arcilla en varias formas, endurecerla, etc., usando solo chakra. Tiene sentido. La mayoría de los jutsus de estilo tierra que recuerdo consistían básicamente en mover una parte del suelo por encima de la superficie. Así que moldear arcilla será muy útil. En cuanto a triturar piedras, después de triturarlas, podría intentar triturar rocas para aumentar mi dominio de la naturaleza terrestre, mientras que para moldear arcilla, podría simplemente aumentar la cantidad de arcilla o tal vez podría intentar moldear barro o tierra, ya que será mucho más difícil. Luego volvió a colocar el pergamino. Fue a la sección E y tomó un pergamino sobre los fundamentos del Fuinjutsu. Tras leerlo, analizó. Bien, esto no parece demasiado difícil. Aunque supongo que la dificultad aumentará mucho en versiones posteriores. Pero sí, esto parece demasiado laborioso. Mejor lo dejo para más adelante. Guardó el pergamino y comenzó a buscar en la sección 0 entrenamiento sensorial. Encontró muchos basados en mejorar los sentidos del olfato, la vista o el oído. Después de buscar mucho, finalmente encontró el que buscaba. Sentir el chakra de cualquiera en su proximidad. Al leerlo, descubrió. Ya veo. Así que cada ninja tiene un campo de chakra a su alrededor, aunque no todos son capaces de usarlo correctamente. Sin embargo, los sensores no solo pueden usar su campo de chakra, sino también expandirlo cientos de metros, e incluso los sensores excepcionales pueden expandirlo varios kilómetros para detectar chakra dentro de ese campo. Por otro lado, si este campo de chakra se retrae, puede ayudar a ocultarse de los sensores enemigos. En cuanto al entrenamiento para ser un sensor, los mayores obstáculos son los demás sentidos de un ninja. Por lo tanto, durante el entrenamiento, se recomienda suprimir la vista, el olfato y el oído. Curiosamente, me pregunto si puedo suprimir solo dos de ellos para entrenar el restante. Un buen oído, olfato y vista serían muy útiles en esta profesión. El método básico sigue siendo la meditación, pero realizada a la inversa. En lugar de meditar para aislarme del entorno, tendré que meditar para percibirlo. Lamentablemente, no tengo ni idea de cómo suprimir mi sentido del olfato, ni tampoco tengo ningún dispositivo para silenciar el oído. Así que necesito ayuda. Cualquier consejo sería de gran ayuda. Supongo que tendré que darle a entender a Genki que quiero ser sensor. Suspiró. Finalmente guardó el pergamino y salió de la biblioteca. Ya era de noche. Pensó. Guau, no me había dado cuenta de la hora. Creo que estuve en la biblioteca más de 6 horas. La biblioteca no tenía ventanas. Tiene sentido, no quieren que nadie se cuele. Probablemente las paredes estén fortificadas con Fuinjutsu para evitar que los usuarios de estilo tierra entren.
Se dirigió a su casa y, de camino, compró un pequeño paquete de arcilla por 5 ryo y recogió algunas piedrecitas. Capítulo 10. Nuevas habilidades. Al día siguiente, Fujin volvió a ser el último en llegar. Llegó apenas un par de minutos antes de las 8 de la mañana. Al ver a todos, se rió entre dientes. Miren a estos chicos, llegando temprano para sentarse en el primer banco. Se sentó solo en el último banco, quitó una piedra y la colocó en el pupitre. Genki llegó a las 8 y comenzó la clase. La primera hora, al parecer, fue una conferencia. Habló sobre la historia de la aldea, el orgullo que uno debería sentir al ser un shinobi de Konoha y demás. Fujin calificó esta conferencia como una sesión de lavado de cerebro. Fujin observó el aula. Los dos Nara estaban medio dormidos. Los Akimichi probablemente estaban pensando en comida. Los tres Inuzuka estaban demasiado distraídos con sus perros. Uno de los dos Uchiha estaba muy engreído por alguna razón, mientras que las dos chicas Kurama cotillaban sobre algo. Los demás prestaban atención. El tipo de aspecto engreído era Uchiha Yori. Parecía querer seguir los pasos de Itachi, pues se jactaba de que el mejor alumno del año anterior había sido un Uchiha de tan solo 7 años. Al parecer, ambos Uchiha ya dominaban el jutsu de bola de fuego. Fujin finalmente dejó de mirar a su alrededor. Mientras Genki escribía algo en la pizarra, Fujin agarró la piedra con la mano izquierda y comenzó a entrenar su chakra de tierra, manteniendo la mano bajo el escritorio. Al canalizar su chakra, centró toda su atención en Genki para ver si se daría cuenta y reaccionaría. Sin embargo, no hubo ningún cambio visible en la expresión de Genki. Fujin pensó: ¡qué suerte! No es un sensor nato. O me está ignorando por alguna razón, aunque las probabilidades son bajas. En fin, cualquiera de las dos opciones me conviene. La clase duró 1 hora. Aunque Fujin prestó algo de atención, la mayor parte de su atención se centró en entrenar su naturaleza de tierra. Tras la sesión de lavado de cerebro, Genki comenzó a explicarles a todos sobre el chakra. Finalmente, pasó a moldearlo con sellos de mano. Fujin interrumpió su entrenamiento de naturaleza de tierra y prestó toda su atención a la clase. Los chicos de los clanes, sin embargo, estaban distraídos. Ya les habían enseñado sellos de mano antes de ingresar a la academia. En esa clase, Genki les enseñó a todos 3 sellos de mano y los hizo practicar. Los vigiló de cerca. Al terminar la clase, dijo que en los próximos 3 días les enseñaría los sellos restantes. Después, hubo una pausa para almorzar, seguida de una clase de historia. Senju-Teru y Yuga-Ana respondieron a muchas preguntas de Genki durante la clase. Fujin, por otro lado, se mantuvo concentrado en su entrenamiento, fingiendo prestar atención. La semana transcurrió de manera similar. Genki enseñó los 12 sellos de mano básicos, así como el sello de clonación. Hizo hincapié en la importancia de aprender correctamente los gestos manuales, que Fujin notó que eran similares a las notas que había leído del pergamino el día anterior, y les pidió a todos que los practicaran en casa. Además, Genki también les presentó el ejercicio de concentración de la hoja. En las clases habituales, Fujin seguía practicando su entrenamiento de naturaleza tierra, pero si se aburría, intentaba usar su naturaleza viento para cortar la piedra en lugar de desmenuzarla con la naturaleza tierra. En la segunda semana, Genki impartió una clase de lanzamiento de shurikens. Comenzó con una competición entre los alumnos para evaluar el nivel de cada uno. También había llamado a otros profesores para que le ayudaran con la sesión. La mayoría de los jóvenes del clan tuvieron un buen desempeño. El primer puesto fue compartido entre Uchiha Yori y Senju-Teru. Los otros Uchiha, Aburame y Shimura, completaron los 5 primeros puestos. A Fujin le sorprendió un poco la actitud seria de Shimura Nobu. Pensó: supongo que Danzo también tiene un programa de entrenamiento similar al de las raíces para los chicos de su clan. Aunque Fujin había practicado antes con shurikens de madera hechos por él mismo, su nivel era apenas aceptable. Para empezar, la diferencia de peso ya reducía el impacto del entrenamiento previo.
De 6 disparos, solo logró dar en el blanco una vez. E incluso esa vez fue más cerca del borde que del centro. Quedó en el puesto 21 de la competición. Después, Genki se reunió con cada uno de los alumnos para darles consejos. Cuando llegó a Fujin, le dijo: Muy bien, tienes mucho trabajo por delante. Primero, empezaremos con tu técnica de lanzamiento. Una vez que la perfecciones, mejorarás rápidamente. Fujin asintió y dejó que Genki corrigiera su postura. Luego intentó imitar la forma en que Genki lanzaba un shuriken. Después de que Genki lo corrigiera varias veces más, y tras quedar satisfecho con su técnica de lanzamiento, Genki pasó a los demás alumnos. Fujin se tomó este entrenamiento muy en serio y lo practicó mucho. Después de ese día, su tiempo después de la academia lo dividía entre la práctica de lanzamiento de shuriken, que realizaba en el mismo campo de entrenamiento de la academia, justo después de terminar las clases. Al llegar a casa, practicaba los sellos de mano, modelaba arcilla y meditaba. La semana anterior había intentado percibir su entorno, pero sin éxito. Así que lo dejó para más adelante. Lo nuevo que empezó a hacer fue practicar caminar por la pared en lugar de concentrarse en las hojas. Esto lo hacía como sustituto de trepar a los árboles. Fujin notó que, como las paredes eran uniformes, caminar por ellas debería ser más fácil que trepar a los árboles. Sin embargo, por ahora, esto sería suficiente. Colocó los cojines correctamente en el suelo para no lastimarse al caerse cientos de veces. Aprender a caminar por las paredes le llevó unos días. Al final de la segunda semana, lo logró sin caerse. Podía caminar por la pared y también mantenerse de pie en el techo. El principal problema al que se enfrentaba era la escasez de chakra. Sin embargo, cada día que practicaba, descubría que su resistencia mejoraba. Pero no estaba seguro de cuánto se debía a un mejor control del chakra y cuánto al aumento de sus reservas. Tras analizarlo un poco, dejó el tema. Se convenció de que no importaba, ya que de todas formas estaba progresando. Durante todas esas caídas, también aprendió a girar en el aire para aterrizar correctamente sobre sus pies. Después del primer mes en la academia, Genki les enseñó a todos el estilo básico de Taijutsu. Incluía muchas formas y movimientos para que fuera un estilo completo que abarcara todas las áreas. Pero eso también significaba que no estaba especializado en nada. Sin embargo, por ahora, Fujin no se preocupaba por eso. Este estilo de taijutsu era obviamente muy superior a todo lo que él podía hacer. Estaba bastante sorprendido y pensó: no pensé que el estilo básico en sí mismo sería tan complicado y abarcaría todos los aspectos. Me pregunto cuánto mejores serán los estilos de taijutsu Senju y Uchiha. Y el Taijutsu Yuga es obviamente superior incluso a ellos. Bueno, primero dominemos el estilo de la academia. Luego podré pensar en aprender una forma más avanzada de Taijutsu. Esto llevará mucho tiempo, pero por suerte tengo mucho tiempo. Después de ese día, las formas de Taijutsu también se añadieron a su entrenamiento matutino. El entrenamiento de Taijutsu en la academia duró más de un mes solo para enseñar a los estudiantes todo sobre ese estilo. Fujin notó que los de los clanes Senju, Uchiha, Hyuga e Inuzuka no aprendieron el estilo de Taijutsu de la academia. Después de terminar las lecciones de Taijutsu, los estudiantes de la academia tenían que luchar entre sí cada semana. Y dependiendo de su desempeño y técnica, Genki les daba consejos o les pedía que practicaran una forma específica. Incluso estos combates de Taijutsu se organizaban como torneos. Aquí Fujin tuvo un desempeño mucho mejor y quedó en octavo lugar en el primer torneo. Aunque su estilo de Taijutsu aún no era muy bueno, sí se beneficiaba de tener un cuerpo más fuerte. No le sorprendió demasiado. Si bien estos estudiantes eran muy talentosos, quizás algunos incluso más que él, ningún niño de 6 años dedicaría tantas horas al entrenamiento como él. Los que lo hacían eran raras excepciones, como Gui, por ejemplo. Incluso Rock Lee solo empezó a entrenar tan duro después de convertirse en genin. Yugaoka quedó primero en el primer torneo de Taijutsu. Le siguieron Senju Teru, Yuga Ana, Uchiha Yori y el tercer Yuga.
Shimura Nobu quedó sexto, seguido por uno de los dos Senju restantes en séptimo lugar. Fujin pensó. Esto es prometedor. A diferencia de ellos, todavía no he tenido un entrenamiento adecuado. A medida que entrene más, debería hacerme más fuerte mucho más rápido que estos chicos. Supongo que voy por buen camino, debería seguir así. Genki comenzó a organizar torneos semanales de taijutsu y lanzamiento de shuriken para su clase. Fujin notó que no se organizaban torneos similares para las otras 4 divisiones. De hecho, en uno de sus encuentros con Daisuke, se enteró de que ni siquiera habían tenido una clase de taijutsu y que aún estaban aprendiendo a lanzar shuriken y a hacer sellos con las manos correctamente. Pensó. Supongo que realmente se toman en serio el desarrollo de esta clase. Por lo que he oído, esto también se hizo el año pasado. Aunque tuvieron muchísima suerte de tener a Itachi en la clase del año pasado. Si tienen expectativas similares para este año, se llevarán una gran decepción. Claro que, supongo que no esperan un talento del calibre de Itachi con tanta frecuencia. Tras terminar de pensar, Fujin miró hacia el futuro, algo entusiasmado por seguir mejorando. Capítulo 11. Mejoras. La vida en la academia transcurrió así durante los primeros 6 meses. Pasados los 6 meses, Genki tuvo que informar a Hiruzen sobre el progreso de su clase. Llegó al despacho del Hokage a la hora señalada y llamó a la puerta. Tras ser admitido, entró en la sala y dijo respetuosamente: «Señor Hokage». Hiruzen asintió y dijo: «De acuerdo. ¿Cómo va tu clase? ¿Hay algún talento?» Genki respondió: «Todo va bastante bien. Aunque aún es pronto para decirlo, creo que la mayoría de estos chicos se convertirán en Chunin de élite, y probablemente algunos llegarán a ser Jounin. Senju Teru y Uchiha Yori han demostrado el mayor talento, como era de esperar de alguien de su clan. Yugaoka y Ana también han tenido un desempeño excelente. Shimura Nobu también es bastante bueno. Los 3 restantes de los clanes Senju, Uchiha y Ryuga, y el único Aburame, también son decentes. Entre los civiles, nos hemos llevado una sorpresa. El huérfano, Suzuki Fujin, ha progresado muy rápido. Lo he observado un poco. Es muy diligente y trabaja muy duro. Sin duda, es alguien a quien debemos apoyar para el futuro. Hay otro entre los civiles, Aoki Nori, que está teniendo un desempeño excelente. Los demás chicos van bien. En promedio, el talento de esta generación es mayor que el de la anterior, dijo con entusiasmo. Pero luego suspiró y dijo: lamentablemente, no hay nadie como Itachi en esta clase. Hiruzen asintió y dijo: está bien. No podemos tener a alguien como Itachi todos los años. Pero tu informe sigue siendo muy prometedor. Si en los próximos 15 años conseguimos una docena de Jounin y el resto alcanza el rango de Chunin, será de gran ayuda para la aldea. Has hecho un buen trabajo. Sigue así. Serás responsable de formar a esta generación para que sean buenos shinobi para nuestra aldea. Genki asintió y dijo respetuosamente: sí, Lord Hokage, y salió de la habitación. Después de que se marchara, Hiruzen pensó: parece que tendremos otra buena generación de shinobi. Aún así, pensar que tendremos otro huérfano diligente, me pregunto cómo será su historia. Los elogios de Genki hacia Fujin eran merecidos. Fujin había mejorado muchísimo en estos 6 meses. Mucho más de lo que Genki creía. Después de todo, ni siquiera él sabía que, incluso en casa, Fujin dedicaba la mayor parte del tiempo a entrenar de forma muy planificada. La mejora más importante fue en la manipulación del chakra mediante sellos manuales. La velocidad finalmente alcanzó un nivel aceptable y pudo realizar 6 sellos aleatorios uno tras otro consecutivamente. Decidió que ya era hora de empezar a aprender los jutsus básicos. En la transformación de la naturaleza de la tierra, logró desmoronar la roca. La manipulación de la arcilla también progresaba bien. Ahora podía manipularla libremente y endurecerla parcialmente, aunque no del todo. Fujin notó que su progreso con la naturaleza de la tierra era mucho más lento que con la del viento. Pero era comprensible, ya que su afinidad era el viento.
Fujin también logró crear cortes profundos en las piedras usando su naturaleza de viento. En Taijutsu, también se adaptó muy bien al estilo de la academia. En la academia, solía entrenar con Teru, Oka y Yori, y ahora se encontraba entre los 4 mejores. Senju Teru, en particular, se estaba convirtiendo en una especie de compañero de entrenamiento para Fujin. En los torneos, también notó que su resistencia era muy superior a la de sus compañeros, siendo Teru el único capaz de igualarla. Se preguntó si esto se debía simplemente a tener un cuerpo más entrenado o si su chakra también era mayor. Después de todo, tenía sentido que Teru tuviera un nivel de chakra más alto por ser un Senju. Su técnica de lanzamiento de shuriken también estaba mejorando. Era capaz de acertar los 6 shurikens en el blanco con la mano derecha, aunque no todos daban justo en el centro. El lanzamiento con la mano izquierda aún necesitaba práctica, ya que solo acertaba 4 de 6. Decidió practicar hasta poder dar siempre en el centro con ambas manos. Entonces podría intentar acertar al blanco mientras corría. En las competiciones semanales de lanzamiento de shuriken, Fujin había ido escalando posiciones hasta situarse entre los 10 primeros. Quizás lo más sorprendente fue que logró reventar el globo de agua unos 4 meses después de haber comenzado en la academia. Luego pasó a la pelota de goma, pero le resultó muy difícil. Sentía que pasarían años antes de poder reventarla con éxito. La clase transcurrió de forma similar. El entusiasmo por la nueva academia se había desvanecido, pero la competencia entre los estudiantes había aumentado considerablemente. El arrogante Uchiha Yori se había convertido en un Uchiha Yori malhumorado. Aunque era bueno, obviamente no era Itachi. En cuanto al lanzamiento de shuriken, Teru estaba a su mismo nivel, y los demás también estaban logrando acertar con los 6 shurikens. En cuanto al taijutsu, tanto Teru como Oka eran mejores que él, y Fujin y Ana estaban a su mismo nivel. Incluso en las clases, Ana y Teru solían superarlo. En resumen, Teru era claramente superior a él, y Ana estaba más o menos al mismo nivel. Fujin se preguntó: ¿este tipo de celos desbloquea el Sharingan? ¿O tiene que ser un suceso impactante como la muerte de alguien? Bueno, espero que desbloquee su Sharingan. Le vendría bien adquirir experiencia entrenando con alguien que lo tenga. Dejando de lado esos pensamientos, Fujin tenía sus propios problemas. Sus entrenamientos matutinos se estaban volviendo monótonos. Se había acostumbrado a ellos y no sabía cómo aumentar la dificultad sin alargar el tiempo de ejercicio. Si bien decir que desconocía cualquier método sería incorrecto, sí conocía uno: añadir pesas. Sin embargo, no sabía si restringir su cuerpo con pesas, siendo aún menor de 7 años, le causaría algún problema. Había averiguado los precios de las pesas. Tras 6 meses de ahorro, Fujin había reunido más de 1200 ryo y podía permitirse comprar pesas más ligeras. Después de pensarlo un poco, decidió consultar con Genki. A diferencia de otras cosas, no había mucho que ocultar sobre sus entrenamientos, ya que solía hacerlos abiertamente. Cualquiera que investigara un poco lo habría descubierto. Así que un día, después de las clases, le pidió ayuda a Genki. Le explicó su problema a su sensei con detalle. Tras pensarlo un rato, Genki le mostró algunos ejercicios un poco más difíciles. También le ayudó a diseñar un nuevo plan de entrenamiento. Después de ver el nuevo plan, Fujin le agradeció cortésmente a su sensei, pensando: vaya, esto es muy útil. Debería haberle preguntado antes. Parecía muy entusiasmado por ayudarme. Pero bueno, estoy seguro de que incluso esto me resultará cómodo después de unos meses. Así que, tras agradecerle, volvió a preguntar: Sensei, ¿estaría bien si aumento la dificultad de los ejercicios usando pesas? Genki se sorprendió con la pregunta y preguntó seriamente: ¿dónde aprendiste lo de las pesas? Fujin fingió estar nervioso y dijo: pues, vi una tienda de armas en el mercado cuando estaba de compras. Vi las pesas allí. Genki lo entendió y explicó: ya veo. Bueno, es bueno ser curioso, pero no uses pesas para entrenar. Afectarán el crecimiento de tu cuerpo y a la larga te perjudicarán.
Luego, con una sonrisa amable, dijo: Me alegra que me hayas preguntado. La próxima vez que tengas alguna idea, pregúntame antes de intentarlo, ¿de acuerdo? Fujin asintió. Tras pensarlo un poco, preguntó: Sensei, ¿hay algo más que pueda usar para intensificar el entrenamiento? Genki se sorprendió un poco por la obsesión de Fujin por aumentar la intensidad de los entrenamientos. Pensó. Fujin estaba realmente contento con el nuevo plan, y aún así sigue haciéndome estas preguntas. ¿Significa que cree que este nuevo entrenamiento pronto le resultará fácil? Es sorprendente. Sabía que era aplicado, pero no tanto. Ahora me ilusiona mucho su futuro. Entonces Genki dijo: En realidad, hay otra manera. En lugar de pesas, puedes usar sellos que hagan el mismo trabajo sin ninguna desventaja. Como un sello de gravedad. Fujin se sorprendió con esta información. Pensó: Creo que realmente necesito aprender Fuinjutsu. Le mostró a Genki una expresión de entusiasmo. Genki se alegró del entusiasmo de Fujin y decidió gastarle una pequeña broma. Genki continuó: Sin embargo, estos sellos no se pueden regalar. Además, son muy caros si intentas conseguirlos, así que no puedes obtenerlos por tu cuenta. Fujin se quedó desconcertado al instante. Frunció el ceño y se preguntó: ¿Qué estará tramando? Creo que está intentando provocarme o algo así. Decidió seguirle el juego, suspiró y puso cara de desánimo. Genki se alegró al ver la reacción en el rostro de Fujin y le dijo con tono persuasivo: Pero no te preocupes. ¿Recuerdas lo que te dije el primer día? ¿Que el Hokage supervisaría tus exámenes? Fujin, aún confundido, asintió. Genki continuó: Si obtienes el mejor resultado entre tus compañeros, podrás pedirle un regalo al Hokage. Entonces podrías pedirle estos sellos para que te ayuden. Hasta entonces, debes seguir el plan que te he preparado. Fujin finalmente empezó a tener algunas ideas. Asintió con la cabeza mientras pensaba: ¿estará intentando motivarme para que me vaya bien en los exámenes? ¿Me estará ofreciendo una recompensa? Al ver a Fujin asentir, Genki sonrió y dijo mientras le revolvía el pelo: Bien. Pero los exámenes también tendrán una parte teórica, no solo ejercicios prácticos. Así que tendrás que estudiar teoría también si quieres quedar primero. Finalmente entendiendo lo que pasaba, Fujin dijo con entusiasmo: Sí, sensei, estudiaré mucho para el examen final. Satisfecho consigo mismo, Genki finalmente se marchó. Después de que Genki se fuera, Fujin se rió para sus adentros y luego pensó: Ay, es difícil seguir comportándose como un niño, aunque tiene su gracia, y malditos adultos, intentando manipular tanto a los niños pequeños. Era igual en mi vida anterior. Todos obligan a los niños pequeños a ser los primeros en todo lo que hacen. Lo triste es que de verdad tengo que sacar buenas notas en esos exámenes. Aún así, fue muy gracioso verlo. Intentando manipular a un niño pequeño. Mala suerte para él que yo no sea un niño pequeño. Supongo que lo dijo solo porque no participó mucho en esas clases aburridas. Pensándolo bien, creo que nunca he respondido ni una sola pregunta que haya hecho en clase. Con razón intentó manipularme. Supongo que tendré que mejorar mi habilidad para fingir que presto atención en clase. En fin, no me preocupan mucho los exámenes teóricos. Si bien no seré arrogante al decir que soy la persona más inteligente de la sala, mi cerebro es mucho más maduro que el de ellos. Estos exámenes deberían ser muy fáciles para mí. Dicho esto, los sellos sí me preocupan un poco. Después de todo, si alguien manipula el sello mientras me lo colocan, sería un gran problema. Supongo que debería revisar el sello de gravedad y algunos sellos de supresión en la biblioteca más tarde. Terminando su línea de pensamiento, Fujin volvió a mirar el nuevo plan de entrenamiento y se dirigió a la biblioteca. Capítulo 12. Deserción. Tras entrar en la biblioteca, Fujin se dirigió primero a la sección 0 y buscó pergaminos de control de chakra. Después de buscar durante unos minutos, finalmente encontró el correcto.
Tras encontrar un sitio donde sentarse, lo abrió y empezó a leer, pensando. Ahora puedo caminar por las paredes incluso dormido. Necesito practicar un poco la escalada de árboles y luego pasar a caminar sobre el agua si quiero mejorar aún más mi control de chakra. Si alguien me pregunta dónde aprendí estas cosas, puedo remitirlo a este pergamino. El pergamino mencionaba la concentración de hojas, la escalada de árboles y caminar sobre el agua. Sin embargo, lo que sorprendió a Fujin fue que al final del pergamino se hacía referencia a otro que presentaba una teoría para mejorar aún más el control de chakra. Para satisfacer su curiosidad, buscó ese pergamino y empezó a leerlo. Tras leerlo, analizó. Interesante. El pergamino propone una teoría según la cual el chakra podría usarse para contrarrestar la gravedad. Aplicando tanta fuerza como la gravedad ejerce sobre nosotros, uno podría flotar y ascender o descender aplicando fuerzas mayores o menores respectivamente. Sin embargo, nadie lo ha logrado. Ni siquiera Tsunade, en la serie, poseía tal habilidad, a pesar de que su control de chakra era el mejor de toda la serie. En cuanto a otros que volaron, como el tercer Tsuchikage y sus parientes, creo que usaron el estilo tierra para aligerarse o algo similar. No lo recuerdo bien. En fin, es una teoría interesante. Quizás la intente más adelante. Dejando el pergamino a un lado, Fujin finalmente decidió dedicarse a su tarea principal. Fue a la sección y tomó el pergamino del jutsu de clones. Al abrirlo, descubrió que este jutsu solo requería 3 sellos. Carnero, serpiente y tigre, en ese orden. Siguió leyendo el pergamino. Tras leerlo, pensó. Ya veo. Aunque los sellos de mano solo sean 3, hay que hacer mucho más internamente. Los sellos de mano solo sirven de guía. Así que conocerlos no será suficiente para realizar el jutsu. Supongo que eso arruina todos mis planes para el jutsu de clones de sombra. En fin, debería empezar a aprender este jutsu. Tras memorizar todo lo importante sobre el jutsu de clones, salió de la biblioteca. Regresó a su apartamento y comenzó a practicarlo a puerta cerrada. Como era de esperar, el jutsu era bastante difícil. Tuvo que ir un par de veces más a la biblioteca para releer el pergamino. En una de esas visitas, vio a Genki observándolo y sonriendo. Pensó. Supongo que malinterpretó que voy a la biblioteca para aprender más sobre historia y otros temas que se tratan en clase. Bueno, da igual, no me importa. También dejó temporalmente de lado su rutina después de la academia y se centró por completo en el jutsu de clones. Solo cuando se le agotaba el chakra se tomaba un descanso para meditar. Le tomó 3 días crear su primer clon. Y quedó horrorizado. Pensó. Jamás creí que haría clones peores que Naruto. Solo después de una semana logró crear un clon decente. Practicó durante otra semana para dominar la técnica y ahora podía hacerlo mucho más rápido. Después, comenzó a aprender el jutsu de transformación. La transformación sería una técnica crucial para él. Planeaba disfrazarse para entrenar al aire libre y así evitar llamar la atención. Esto también le serviría como entrenamiento para misiones de infiltración. En caso de que alguien lo atrapara, podría usar esa excusa para escapar. Le tomó una semana dominar el jutsu de transformación hasta cierto punto. Se había transformado en sus compañeros de clase. Sin embargo, no era del todo perfecto. Todavía había muchas imperfecciones. Y eso solo en cuanto a la apariencia. No había logrado transformar su olor ni su chakra como se mencionaba en el pergamino. Pensó. Esto es difícil. Lograr la apariencia correcta es muy complicado. Supongo que podré cambiar el olor después de un tiempo, pero replicar perfectamente el olor de alguien será difícil. Por otro lado, si mal no recuerdo, ni siquiera Naruto en los exámenes de Chunin pudo replicar el olor, ya que Kiba lo identificó fácilmente por el suyo. Así que supongo que es bastante difícil lograrlo. Ni siquiera se espera que quienes aprueban la academia aprendan a cambiar el olor. Supongo que puedo solucionarlo transformándome en personas de mi vida anterior y usando perfumes para enmascarar mi olor. De esa manera, al menos podría disfrazarme de un extraño. Continuó con su práctica.
Sin embargo, a la mañana siguiente, al despertar y comenzar su entrenamiento matutino, notó que el ambiente en la aldea parecía muy tenso. A pesar de ser tan temprano, mucha gente estaba despierta. Y muchos ninjas corrían de un lado a otro. Y la mayoría de esos ninjas tenían rostros muy serios. Fujin se preguntó qué había sucedido. Después de que comenzó la clase, notó que algunos de los niños de los clanes parecían algo tensos. Se acercó a Senju Teru y le preguntó por qué estaban tan tensos. Teru se sorprendió un poco y preguntó: ¿Nadie te contó la noticia? Fujin, ahora muy curioso, preguntó: No, ¿qué noticia? Teru respondió con seriedad. Anoche, uno de los legendarios Sanin, Orochimaru, traicionó a Konoha y huyó de la aldea. Ahora es un ninja renegado. Al oír eso, Fujin se puso muy serio. Tras unos segundos, respondió con seriedad: Sí, son malas noticias. Y muy sorprendentes. Teru asintió. Sí. ¿Quién iba a pensar que uno de los alumnos del tercer Hokage traicionaría a Konoha? Oí que realizó muchos experimentos ilegales que mataron a mucha gente. ¿Quién iba a imaginar que alguien tan respetado sería tan despreciable? Fujin asintió solemnemente, se dirigió al último banco y se sentó. Pensó: maldita sea, es difícil fingir sorpresa cuando ya sabes qué va a pasar. Aún así, las cosas se están desarrollando de forma similar a lo que ocurrió en Naruto. Las consecuencias de la Tercera Guerra Mundial, el ataque de Kurama y la muerte de Minato, luego el fallecimiento de Itachi un año después y ahora la deserción de Orochimaru. Supongo que el siguiente evento será el intento de Kumo de secuestrar a Hinata y la muerte de Itachi. Esa acción de Kumo tiene cierto sentido. Con Minato muerto, Orochimaru desertando y los dos Sanin restantes ausentes de la aldea. Por otro lado, entregarles a Itachi fue una cobardía por parte de Hiruzen. En fin, no tengo el poder para interferir ni toda la información sobre el ejército de Konoha y Kumo. Aunque, incluso si lo tuviera, probablemente lo habría ignorado, ya que no me incumbe. En cualquier caso, la partida de Orochimaru es sin duda una buena noticia. Si tuviera que elegir a quienes quiero evitar a toda costa antes de volverme lo suficientemente fuerte, Danzo y Orochimaru estarían en lo más alto de la lista. Con Orochimaru fuera, la mitad del peligro desaparece. Ahora solo necesito esperar no llamar la atención de raíz. De lo contrario, la vida se complicará mucho. Dicho esto, me pregunto si, como en Naruto, aquí también Hiruzen dejó escapar a Orochimaru o si este pudo retirarse por su cuenta. Si fue lo primero, entonces la culpa es enorme para Hiruzen. ¿Cuántas personas murieron por culpa de Orochimaru solo porque Hiruzen fue demasiado blando para matar a su discípulo? Incluso todas las muertes causadas por la resurrección del mundo impuro de Kabuto en la Cuarta Gran Guerra Ninja se pueden atribuir a esta mala decisión de Hiruzen. Fujin suspiró tras pensar en ello. Aunque Fujin no estaba preocupado, e incluso se alegraba de que Orochimaru hubiera desertado, casi todos en el mundo ninja estaban tensos. En el despacho del Hokage, Hiruzen estaba presente con semblante serio. Además de Hiruzen, Omura y Koharu también estaban muy preocupadas. Danzo también estaba presente. Danzo criticó al Hokage. Hiruzen. Te has ablandado. Has dejado escapar una amenaza tan grande para la aldea. Antes de que Hiruzen pudiera responder, Koharu lo reprendió. Estoy de acuerdo. Orochimaru conoce muchos secretos de Konoha. Si filtrara algo a nuestras aldeas enemigas, sería una pesadilla para nosotros. Hiruzen suspiró y respondió. Es una lástima que haya desertado, pero estoy seguro de que no hará nada perjudicial para Konoha. Danzo comentó sarcásticamente. Sí, igual que estabas seguro de que no desertaría de Konoha. No solo escapó de ti, sino que también mató a casi 2 docenas de nuestros ninjas que lo perseguían. Y quién sabe qué más podría hacer. Omura intentó calmar la situación. Bueno, podemos seguir discutiendo sobre esto después. La cuestión ahora es qué hacer. Con la cantidad de secretos que conocía, incluso los líderes de los distintos clanes están muy tensos. Danzo afirmó. Tenemos que marcar a Orochimaru como un ninja renegado.
aumentar su recompensa y enviar un escuadrón para perseguirlo y eliminarlo. Hiruzen replicó. Enviar escuadrones tras él probablemente solo les costará la vida. Y ya de por sí tenemos muy poco personal. Koharu preguntó. Pero no podemos dejarlo sin vigilancia, ¿verdad? Danzo y Omura estuvieron de acuerdo con Koharu. Entonces Hiruzen dijo. Enviaré a Jiraiya a perseguirlo, pensando. Ojalá pueda convencer a Orochimaru de que regrese y retome el buen camino. Danzo preguntó. No se dejará llevar por sus emociones como tú. Sugiero enviar ninjas de la raíz junto a Jiraiya. Hiruzen, sin embargo, desconfiando de las intenciones de Danzo, simplemente lo descartó diciendo. Solo le estorbarán. La discusión entre los 4 antiguos compañeros continuó durante un rato. Por la tarde, hubo una reunión del consejo. Todos los líderes de los clanes estaban muy tensos durante la reunión. Orochimaru había trabajado con todos ellos en algún momento y conocía muchos de sus secretos, cuya filtración a los enemigos les acarrearía graves consecuencias. Algunos incluso culparon a Hiruzen por ser demasiado indulgente con sus alumnos. El consejo concluyó declarando a Orochimaru como ninja renegado, aumentando su recompensa en un 50% y enviando a Jiraiya de darle caza. Los distintos líderes de clan dudaban de que Jiraiya realmente persiguiera a Orochimaru, pero no tenían otra opción. Todas las demás aldeas ocultas quedaron sorprendidas y conmocionadas por la noticia. En Tsunagakure, Rasa pensó. Primero Minato y la muerte de su Jinchuriki, y ahora la deserción de Orochimaru. ¿Se están desmoronando? Qué mala suerte que nos hayan golpeado tan fuerte en la guerra anterior y que la recuperación sea tan lenta por culpa de ese maldito daimyo. De lo contrario, sin duda habría aprovechado la situación. En Kirigakure, Yagura también recibió los informes. Pero estaba demasiado ocupado con los problemas internos de Kiri como para prestarle mucha atención a este incidente. En Iwagakure, el consejo debatió el asunto extensamente. Algunos sugirieron que aprovecharan la oportunidad para vengarse de lo que Minato les había hecho. Otros, en cambio, se mostraron cautelosos, preguntándose si Konoha estaba tramando algo. Al final, cuando la discusión concluyó, le preguntaron a Onoki qué debían hacer. Onoki dijo. No tiene sentido apresurarse a actuar ahora mismo. Incluso sin Minato y Orochimaru, Konoha sigue siendo muy fuerte. Y en cualquier caso, es imposible que el Mokosoa no haga algo. Observemos qué hace y cómo responde Konoha, y luego decidamos qué hacer. Al escuchar la decisión de Onoki, un pensamiento cruzó por la mente de todos los presentes en la reunión del consejo. Vaya indeciso. En Kumogakure, el cuarto Raikage reflexionó profundamente sobre este incidente. Tras consultar con su consejo, decidió intentar sacar provecho de la desgracia de Konoha. Capítulo 13. Examen de la Academia. Mientras todo el mundo ninja comentaba la deserción de Orochimaru, Fujin no le prestó atención y se centró en su entrenamiento. Después de 2 semanas practicando el jutsu de transformación, este había alcanzado un nivel aceptable, aunque aún tenía mucho margen de mejora. Después, comenzó a entrenar el jutsu de sustitución. Este era mucho más difícil que los otros 2. Le llevó casi el doble de tiempo aprenderlo y dominarlo. Sin embargo, no era lo que Fujin había imaginado. Pensó. La técnica se basa en la distracción. El objetivo principal es detectar la atención del oponente y, en el instante en que la pierda un poco, sustituirse rápidamente por un objeto para que el enemigo no te note. No es un intercambio instantáneo. Así que no funcionará contra alguien mucho más fuerte que tú o alguien con el Sharingan activado. El objeto tiene que estar muy cerca, de lo contrario, el jutsu será mucho más difícil de realizar. Vaya, tiene sentido, el intercambio instantáneo habría sido demasiado poderoso considerando que todos los alumnos de la academia aprenden esta técnica. Tiene muchas variaciones. El genjutsu y el jutsu de transformación se pueden usar para engañar mejor al enemigo. Los hilos de chakra se pueden usar para acercar un objeto lejano.
También se menciona que un jutsu de invocación de menor nivel se puede usar para invocar instantáneamente los objetos a tu alrededor mientras escapas rápidamente. Aún así, aunque no es tan poderoso como pensaba, sigue siendo muy útil. La sutileza del engaño sería una habilidad muy importante para un ninja. Se puede aplicar en muchos escenarios. Debería dominarlo hasta poder hacerlo sin sellos de mano. Pero ahora tengo que concentrarme mucho más en el jutsu de parpadeo corporal. También tendré que aprender algunos jutsus de escape de estilo viento y tierra. Durante casi 2 meses, Fujin siguió intentando estos jutsus hasta que se quedó sin chakra. Este proceso de entrenamiento hasta agotar su chakra tuvo un efecto maravilloso en sus reservas de chakra. Aumentaron considerablemente durante esos 2 meses. Durante estos 2 meses, también buscó en la biblioteca pergaminos sobre cómo aumentar las reservas de chakra. Encontró dos fácilmente. Uno explicaba que el chakra aumentaba con el crecimiento físico y espiritual, es decir, que podía incrementarse con el tiempo mediante el ejercicio físico y la meditación. Otro comparaba las reservas de chakra con los músculos. Al igual que el esfuerzo físico fortalece los músculos, las reservas de chakra aumentan al ejercitarlos. Por lo tanto, para incrementar las reservas, uno debía seguir usando su chakra hasta agotarlo. Hasta entonces, Fujin se había basado en estos dos métodos, lo que explicaba el rápido crecimiento de sus reservas de chakra. Además, encontró otras teorías. Un pergamino hablaba del uso del chakra natural, el modo sabio, que aumentaría las reservas de chakra y lo haría más potente mientras estuviera activado. Otro pergamino hablaba del aumento de la actividad celular. Al activar las células, se podría extraer más chakra de cada una, incrementando así considerablemente las reservas. Esto también ayudaría a mejorar el físico. Fujin quedó muy impresionado con esta teoría. Lamentablemente, no se mencionaba cómo aumentar la actividad celular. Fujin pensó. Dudo que sea fácil aumentar la actividad celular. De lo contrario, este método sería muy común. Me pregunto quién habrá ideado esta teoría. Quizás pueda contactar con esa persona en el futuro. Tras leer el pergamino completo, vio el nombre de su autor al final. Al principio se sorprendió mucho y luego concluyó. Tiene sentido que haya sido el bastardo de la serpiente quien ideó esta teoría. Vaya, parece que este método no lleva a ninguna parte. Quizás si asalto sus bases en el futuro y consigo los resultados de su investigación, podría encontrar la solución si tengo suerte, aunque las probabilidades son bastante bajas, para ser sincero. Si no, podría preguntarle a Tsunade. Su conocimiento del cuerpo humano podría superar al de Orochimaru. Y fue su excompañera. Es posible que lo haya ayudado en esto. Otra cosa que considerar para el futuro. Las demás teorías tampoco eran viables. Algunos pergaminos estaban incompletos, otros resultarían perjudiciales a largo plazo. Fujin suspiró y devolvió todos los pergaminos a su lugar. Pensó. Supongo que mi única opción es preguntarle a Genki. Lamentablemente, no tengo una excusa razonable para explicar por qué quiero aumentar mi nivel de chakra. Su primera pregunta sería ¿cómo es que me estoy quedando sin chakra? Y no puedo decirle que estoy practicando los jutsus básicos por mi cuenta. Si se lo dijera, y él se lo contara a sus compañeros, la noticia llegaría a oídos de Hiruzen y Danzo. Un huérfano de 6 años que puede realizar todos los ninjutsus básicos, es un pase directo a la raíz. Después de dominar esos 3 jutsus, Fujin comenzó a dedicar tiempo a otros aspectos. Durante los últimos 2 meses, había reducido su práctica de lanzamiento de shuriken, había dejado de modelar arcilla, había dejado de practicar el control del chakra y solo meditaba cuando estaba completamente agotado. De esos 3 jutsus, no tenía intención de trabajar mucho en el jutsu de clonación, ya que en el futuro lo reemplazaría con clones de sombra y clones elementales. En cuanto al jutsu de transformación, era muy difícil de dominar por completo, así que decidió centrarse en la apariencia. Sin embargo, con el jutsu de sustitución, planeaba dominarlo por completo, hasta el punto de poder realizarlo instantáneamente sin usar sellos de mano.
Durante estos 2 meses, también progresó mucho en el entrenamiento de naturaleza, tierra y viento durante las clases. Ahora era capaz de desmenuzar una pequeña piedra en tierra al instante, y también de cortar una piedra en dos. En un incidente bastante incómodo pero gracioso, su escritorio se llenó de tierra de piedras desmenuzadas y tuvo que limpiarlo en silencio al terminar las clases. Después de aquel incidente, dejó de desmenuzar las piedras en clase. Sin embargo, se preguntaba qué podía hacer durante ese tiempo. Lamentablemente, no se le ocurría un sustituto adecuado para el entrenamiento de la naturaleza de la Tierra. Así que decidió centrarse aún más en la naturaleza del viento y empezó a llevar un pequeño trozo de metal a clase e intentar cortarlo. Durante los meses siguientes, empezó a salir de casa y a recorrer las calles de Konoha usando jutsus de transformación para disfrazarse de adolescente cualquiera. Identificó muchos lugares aislados en los pequeños bosques de Konoha y empezó a practicar la escalada de árboles. Era muy parecido a caminar por las paredes, con la única diferencia de la superficie más rugosa de los árboles. Lo consiguió en tan solo 1 hora y pasó a caminar sobre el agua. Además, también leyó sobre el sello de gravedad y algunos sellos de supresión en la biblioteca. Pasó otro mes de forma similar, quedando menos de un mes para los exámenes finales. Fujin finalmente se preguntó si debía empezar a prepararse para los exámenes. Pensó. Todavía quedan 25 días para los exámenes escritos. Todavía es muy pronto. Sin embargo, tras convencerse un poco más, suspiró. Da igual, es mi primer examen en este mundo, mejor lo termino de una vez. Mientras estudiaba, notó que el temario era más difícil que el de su mundo anterior. Probablemente era lo que se esperaría de un niño de 9 o 10 años, no de uno de 6 o 7. Se preguntó si el temario de los últimos años podría suponer un verdadero reto para él. Pronto llegaron los exámenes finales para los alumnos de la academia. Para el resto de los alumnos, los exámenes finales consistían únicamente en la parte escrita. Sin embargo, para los alumnos de los grupos de élite, se añadieron más pruebas. Para la clase de Fujin, también se organizaron competiciones de lanzamiento de shuriken, de concentración de hojas y de taijutsu. Para el lanzamiento de shuriken, se colocó un tablero con círculos de diferentes tamaños pero con el mismo centro, y todos debían acertar. Los puntos dependían del círculo en el que impactara el shuriken. El círculo más pequeño otorgaba la mayor puntuación y el más grande, la menor. En total, la competición de shuriken valía 30 puntos. La competición de concentración de hojas consistía simplemente en ver cuánto tiempo se podía evitar que la hoja cayera. Valía 20 puntos. Quien la mantuviera durante más tiempo obtendría los 20 puntos completos, y los puntos de los demás dependerían de cuánto tiempo la mantuvieran en comparación con él. Por ejemplo, si quien la mantuvo durante más tiempo lo hizo durante 30 minutos, obtendría 20 puntos, mientras que si otro la mantuvo durante solo 21 minutos, obtendría solo 14 puntos. El torneo de Taijutsu era sencillo, con puntos que dependían del rango. Valía 50 puntos. Y el examen escrito valía 100 puntos. Finalmente, se realizaron los exámenes. Fujin se rió al ver lo serios que se tomaban todos los exámenes. En los exámenes escritos, Fujin estaba seguro de haber respondido correctamente a todas las preguntas. Aunque no estaba seguro del desempeño de los demás, 2 días después de los exámenes escritos se celebrarían las demás competiciones. Supuso que querían calificar primero los exámenes escritos para que el Hokage pudiera premiar al ganador en ese mismo momento. Comenzaron el día con la concentración de la hoja. Fujin, que ya había empezado a practicar caminar sobre el agua, tenía bastante confianza en esta competición. La competición comenzó. El primer chico soltó su hoja en apenas 2 minutos. Era del clan Inuzuka. Más de la mitad de la clase se retiró en los primeros 4 minutos. Fujin podía oír sus quejas y voces de frustración. Después de 10 minutos, solo quedaban 9 alumnos. Tras 15 minutos, los únicos que quedaban eran Suzuki Fujin, Yuga Anna, Senju Teru, Shimura Nobu y Uchiha Yori.
Justo en ese momento, oyó a Yori quejarse. Sabía, por los ejercicios realizados en clase, que los demás, como máximo, aguantarían unos 20 minutos. Senju dejó caer la hoja en el minuto 19, Nobula dejó caer en el minuto 21, mientras que Ana continuó hasta el minuto 22. Fujin decidió acumular una ventaja decente para los puntos que perdería en el torneo de Taijutsu. Con la intención de parar alrededor de la media hora, continuó hasta el minuto 33 antes de cometer un error intencional y dejar caer la hoja. Aunque había superado a sus compañeros, no le preocupaba demasiado llamar la atención, ya que el año pasado, Itachi no dejó caer la hoja durante 2 horas. Y hubo rumores de que no la dejó caer, sino que le pidieron que dejara de realizarla. Al abrir los ojos, vio a algunos niños mirándolo con envidia, y a Yori furioso por lo superado que estaba en esta competición. La siguiente fue la competición de lanzamiento de Shuriken. Yori, Teru, Nobu, Fujin, Oka y algunos más obtuvieron la puntuación perfecta. Al ver el rostro abatido de Yori, Fujin comentó: esta competición es realmente injusta para él. Por lo que he visto, Yori es capaz de acertar a un objetivo fijo mientras se mueve con mucha precisión. También puede acertar a un objetivo en movimiento con regularidad, aunque no justo en el centro. Por desgracia para él, el examen no fue tan difícil y, por lo tanto, muchos otros pudieron igualarlo. De no ser así, solo Teru y quizás Nobu habrían podido igualarlo. En la competición de Taijutsu, Yugaoka quedó en primer lugar, seguido de Teru y Ana. Fujin quedó en cuarto lugar, y Yori y Nobu en quinto y sexto lugar, respectivamente. Fujin había derrotado a Yori en los cuartos de final. Es cierto que la técnica de Yori era superior a la de Fujin, pero su físico era mucho más débil. Sin embargo, en las semifinales, Fujin perdió contra Oka, y en la pelea por el tercer puesto, perdió contra Ana. Comentó: maldita sea, estos yugas son duros. Una competencia de taijutsu puro contra ellos es completamente injusta. Incluso Teru, aunque luchó bien con su estilo Senju, al final perdió. Si me encuentro con estos yuga en los exámenes de Chunin o en algún otro lugar, me aseguraré de llevar un montón de sellos explosivos para luchar desde lejos. Hiruzen había ido a presenciar la competencia de taijutsu. Fujin notó que todos estaban mucho más feroces durante la competencia, especialmente Ana. Se preguntó si eso se debía a que eran los exámenes o a que el Hokage estaba presente. Una vez finalizados todos los exámenes, los profesores les dieron a los estudiantes un breve descanso mientras preparaban las calificaciones finales. Capítulo 14. Resultados. Mientras los profesores calculaban las calificaciones finales, todos los alumnos esperaban en el campo de entrenamiento. Fujin se rió para sus adentros al darse cuenta. Vaya, algunos están tan nerviosos, qué monos. Jajaja. Solo los dos Nara, bostezando, y Teru parecen tranquilos. Tras sumar las calificaciones y comprobarlas, los profesores regresaron, encabezados por el mismísimo Hokage. Hiruzen pronunció otro discurso inspirador, casi adoctrinador, elogiando a todos por su esfuerzo y la demostración de su talento. Después de su discurso, Genki se adelantó y mostró los resultados en una pizarra. Como Fujin esperaba, él era el que había quedado en primer lugar. Las puntuaciones de los 5 primeros fueron: Fujin. 100 más 20 más 30 más 44 igual 194 Ana. 100 más 13 más 29 más 46 igual 188 Teru. 96 más 12 más 30 más 48 igual 186 Nobu. 98 más 13 más 30 más 40 igual 181 Yori. 95 más 09 más 30 más 42 igual 176. Fujin, al ver su clasificación, estaba muy satisfecho. Era tal como lo esperaba. Sin embargo, al analizar con más detalle las puntuaciones en cada categoría, tanto las suyas como las de los demás, se sorprendió un poco. Maldita sea. Solo estoy en primer lugar gracias a la competición de concentración de hojas. Si no hubiera sacado tanta ventaja, Ana me habría superado y Teru habría quedado empatado conmigo. No esperaba que nadie más sacara un 100 en los exámenes escritos. Exhaló un largo suspiro de alivio.
Supongo que he tenido muchísima suerte con el sistema de puntuación de la competición de concentración de la hoja. En el control del chakra soy muy superior a estos chicos de los clanes. Pero, por desgracia para ellos, sus especialidades no se puntuaron así. Yori y Teru podrían haber obtenido una puntuación mucho mayor si la competición de Shuriken hubiera sido más difícil. Del mismo modo, habrían sido muy superiores a todos si se hubiera evaluado el ninjutsu. Al fin y al cabo, el jutsu bola de fuego es un jutsu de rango C. Seguro que Genki también se habría dado cuenta. Así que el año que viene, el sistema de puntuación podría ser diferente. Quizás otros exámenes se puntúen de forma similar, según la puntuación del mejor clasificado. Concluyó diciendo. Aunque quedé primero, todavía tengo mucho que mejorar. No debería relajarme. Debería intensificar mi entrenamiento. Seguro que estos chicos se entrenarán duro con sus clanes durante las vacaciones. Tras salir de sus pensamientos, se fijó en quienes le rodeaban. Notó que Ana y Teru lo miraban con expresión de enfado, como si les hubiera hecho una gran injusticia. Tras un segundo, comprendió que probablemente estaban enfadados por los resultados del concurso de concentración de hojas. Decidió ignorarlos. Después de mostrar los resultados, Hiruzen quería que Genki anunciara el premio. Sin embargo, al mirarlo, notó que Genki estaba muy malhumorado. Empezó a adivinar qué lo irritaba tanto, preguntándose si podría contarle alguna historia interesante. Decidió preguntarle más tarde. Genki estaba realmente irritado. Pensó. Este mocoso. Durante 10 malditos meses no ha respondido ni una sola pregunta en clase. Siempre parecía distraído. ¿Quién sabe qué demonios hace con la mano izquierda debajo del pupitre? La única vez que intenté comprobarlo, solo encontré un montón de tierra. ¿Y ahora saca un 100 perfecto en los exámenes escritos? No me digas que al llegar a casa lo único que hace es estudiar. En ese instante sintió que el Hokage lo observaba. Al verlo mirándolo, comprendió lo que quería y rápidamente anunció. Muy bien, todos, guarden silencio un momento. Tras captar la atención de la clase, continuó. Como les dije el primer día, el Hokage vendrá a observar su desempeño. Sin embargo, hay una recompensa adicional para quien obtenga la puntuación más alta en este examen. El mejor alumno podrá solicitarle una recompensa al Hokage. Al oír esto, los niños civiles se sorprendieron. Los niños de los clanes parecían ya saberlo. Genki anunció en voz alta. Suzuki Fujin, da un paso al frente. Fujin avanzó pensando. Me pregunto cuáles serán los límites de la recompensa. ¿Puedo pedirle clases particulares? ¿Algún jutsu prohibido de rango S? O mejor aún, pedirle el pergamino de sellado. Jeje, me pregunto qué cara pondría si le pidiera el pergamino de sellado o algo como el Edo Tensei. Bueno, supongo que ahora debo mostrarle el debido respeto. Cuando Fujin llegó frente a Hiruzen, hizo una reverencia respetuosa. Al verlo, Hiruzen se alegró mucho. Sonrió amablemente y dijo: Lo has hecho muy bien. Veo que te has esforzado mucho para ser el primero de tu clase. La voluntad de fuego arde con fuerza en ti. Fujin pensó con sarcasmo. Sí, claro. Hiruzen continuó. Pide la recompensa que deseas. Fujin miró a Genki y se sorprendió un poco por su expresión irritada. Luego miró a Hiruzen y dijo respetuosamente. Señor Hokage, me gustaría obtener sellos que puedan replicar el efecto que tienen las pesas en nuestro físico, pero sin efectos secundarios perjudiciales. Hiruzen se sorprendió un poco por la petición de Fujin. Sin embargo, asintió rápidamente y dijo. De acuerdo. Pero requerirá algo de tiempo para prepararse. Te llamaré a mi oficina cuando esté listo. Fujin intentó mostrar una expresión muy feliz y entusiasta. Dijo con entusiasmo. Muchas gracias, Lord Hokage. Después, regresó entre los niños. Los exámenes habían terminado. Fujin, que ya se había acostumbrado a la nueva rutina impuesta por Genki, por fin tendría mejores medios para fortalecer su físico. Sin embargo, antes de que se retiraran, Genki anunció que tendrían clase al día siguiente.
Al oírlo, la mayoría de los niños gimieron. Los alumnos de otras divisiones ya habían empezado sus vacaciones hacía 2 días. Genki, sin embargo, hizo todo lo posible por asegurarles a todos que esa sería la última clase. Al día siguiente, todos estaban presentes en el aula. Genki llegó y la clase lo saludó. Algunos seguían molestos por haber sido llamados a clase. Genki comenzó diciendo: Antes de empezar, debo decir que estoy muy orgulloso de su desempeño de ayer. Sigan esforzándose y pronto todos serán espléndidos shinobi. Al oír esto, los que estaban molestos se calmaron. Continuó: Espero que sigan entrenando durante las vacaciones. En cuanto a la clase de hoy, no se preocupen, será muy emocionante. Les hablaré sobre las opciones que tendrán en el futuro. Es decir, qué tipo de ninja pueden llegar a ser. Después, Genki comenzó a explicarles todas las opciones disponibles. Empezó con la más fácil de entender: el ninja médico. Explicó qué hace un ninja médico y recalcó su importancia en un escuadrón. Incluso mencionó a Tsunade para despertar el interés de sus alumnos. A continuación, les presentó otras posibilidades como ninja de asalto, ninja de rastreo, ninja sensor, ninja cazador, ninja de infiltración, ninja de comunicación, etc. Explicó los beneficios de cada una, así como sus restricciones, limitaciones y los riesgos asociados. También les dio un buen ejemplo a seguir para cada opción. Además, les explicó la importancia de la especialización. Explicó: Genjutsu, Taijutsu, diversos ninjutsu elementales, un ninja puede volverse muy poderoso si se especializa en uno de ellos. Pero tener conocimientos básicos del resto también es importante. De lo contrario, tendrás muchas debilidades. Explicó más sobre ellos. La clase duró 2 horas seguidas. Alrededor de las 10 de la mañana, Genki finalmente terminó su lección. Dijo: Muy bien, con esto, oficialmente están de vacaciones. Fujin estaba muy contento con la clase. Pensó: por fin tengo una oportunidad. Muchos estudiantes se emocionaron y comenzaron a celebrar. Sin embargo, Genki alzó la voz y continuó: Pero, piensen en lo que hemos hablado hoy. Discútanlo con sus padres y decidan la mejor manera de entrenar. Si alguien tiene alguna duda, puede consultarme. Estaré en la sala de profesores hasta el mediodía. Con eso, finalmente terminó su clase. Muchos estudiantes salieron corriendo. Fujin, en cambio, se dirigió al campo de entrenamiento de Shuriken y comenzó a practicar. Tras media hora, decidió visitar a Genki. Al llegar a la sala de profesores, llamó a la puerta y entró tras recibir permiso. Genki era el único profesor presente. Era lógico, ya que habían empezado las vacaciones. Al mirar a Fujin, Genki seguía algo irritado. Sin embargo, tras unos segundos, suspiró y pensó: olvídalo. Supongo que es demasiado reservado para participar activamente en clase. Fujin se quedó perplejo al ver el suspiro de Genki. Lo llamó para captar su atención. Sensei. Genki respondió: ¿qué dudas tienes? Fujin contestó: Sensei, ¿podría actualizar mi rutina de ejercicios y explicarme más sobre esos sellos y cómo usarlos? Genki asintió y revisó su rutina de ejercicios. Tras considerar la incorporación de los sellos, hizo algunos cambios y le pidió a Fujin que los siguiera. Le dijo: de acuerdo, sigue este plan y, si te sientes cómodo, puedes aumentar la presión que ejercen los sellos sobre ti. Sin embargo, no aumentes demasiado la presión o podrías lesionarte y no podrías practicar durante semanas. Fujin asintió. Gracias, Sensei. Sin embargo, se quedó allí de pie y preguntó algo que Genki jamás habría imaginado. Dijo: Sensei, he estado pensando en los roles que mencionó durante la clase. Y me interesa mucho ser sensor. ¿Podría decirme cómo debería entrenar para ello? Genki se sorprendió mucho con esta petición. Sin comprender el motivo, preguntó: ¿por qué quieres ser sensor? Fujin respondió con seguridad: Sensei, si un enemigo nos ataca por sorpresa a mí o a mi equipo en el futuro, ser sensor me ayudaría a salvarnos a todos.
Además, podría detectar enemigos desde lejos y evitar que caigamos en una emboscada. Por eso quería ser sensor. Tras terminar, Fujin sonrió para sí mismo. Genki se sorprendió un poco con la respuesta. Todo lo que Fujin acababa de decir era lo mismo que él había dicho en clase. Pensó. Con razón sacó la máxima nota en los exámenes escritos. Pero aún así, algo no cuadra. Parece demasiado interesado en convertirse en sensor. No es algo que se pueda lograr en apenas 2 horas. Es como si ya supiera de sensores de antemano. Preguntó. ¿Desde cuándo quieres ser un ninja sensor? Fujin era consciente de que Genki podría haber encontrado esta petición un tanto sospechosa. Fingiendo nerviosismo, dijo. No sabía nada de los ninjas sensores hasta la clase de hoy. Luego, tímidamente, se rascó la nuca mientras añadía. Sin embargo, he estado pensando en eso desde el día en que me sorprendiste en la biblioteca. Si hubiera sido un enemigo, podría haberme matado sin que me diera cuenta. Genki quedó atónito ante la respuesta. Nunca pensé que un simple incidente como ese pudiera tener tal impacto en él. Y eso que solo era su primer día. Suspiró. En fin, supongo que soy el culpable a esta obsesión suya. Entonces Genki respondió. No soy un sensor, así que no podré ayudarte con esto. Al oírlo, vio la expresión de desánimo en el rostro de Fujin. Fujin pensó. Por favor, otra vez no. No quiero esperar hasta el examen final del próximo año. Sin embargo, Genki tenía buenas noticias para Fujin. Continuó. Tengo un buen amigo que es sensor y trabaja en la división de sensores de Konoha. Le pediré que te entrene durante las vacaciones. Espero que no tengas otros planes para las vacaciones. Fujin puso cara de emoción, mientras pensaba. Oh, sí que tengo muchos planes, no solo para las vacaciones, sino también para el próximo año o 2. Y exclamó. No, sensei. Con entusiasmo. Genki sonrió y dijo que recogería a Fujin mañana a las 8 de la mañana. Fujin se despidió. Capítulo 15. Sensor. A la mañana siguiente, Genki llegó a casa de Fujin a las 8. Tras recogerlo, fueron a un campo de entrenamiento. Fujin vio que un hombre de mediana edad, probablemente de entre 20 y 30 años, los estaba esperando. Se percató de que el hombre llevaba el emblema de Yamanaka. Pensó. Lo imaginaba. En Konoha, son los mejores sensores. Genki se acercó y dijo. Oye. Este es el chico del que te hablaba. Fujin, él es Shin. Era mi compañero de clase. Es un Jounin especial. Te dará consejos sobre cómo convertirte en sensor. Puede que a veces parezca gruñón, pero no te preocupes, es una persona muy amable. Fujin asintió. Buenos días, Shin Sensei. Notó que Shin, que ya parecía algo enfadado por la presentación de Genki, se puso aún más gruñón después de saludarlo. Shin dijo con rabia. Maldito seas, Genki. No solo me haces una presentación tan pésima, sino que ahora también intentas que sea tu sensei. Luego miró a Fujin con severidad y le dijo. Chico, no me vuelvas a llamar sensei. Fujin se preguntó. ¿Por qué todo el mundo es tan raro? Mientras Genki preguntaba burlonamente. Maldita sea, ¿por qué tienes que estar tan gruñón tan temprano? Fujin fingió estar nervioso y preguntó. ¿Cómo te llamo? Shin pensó unos segundos, luego esbozó una sonrisa, con los ojos casi brillantes, y dijo. Llámame Shin Aniki. Su rostro parecía un poco inquietante. La expresión de Fujin se volvió completamente inexpresiva y casi soltó. ¿Por qué no te llamo viejo cascarrabias? Genki se llevó la mano a la frente y lo regañó. Deja de ser tan raro. Que te llame sensei. Shin suspiró decepcionado y respondió. Está bien, déjalo. Luego, mirando a Fujin, dijo. Muy bien, chico, primero veamos qué tan talentoso eres para convertirte en sensor. Si tu talento es muy escaso, no te enseñaré, no deberías perder el tiempo en esto. Primero le explicó a Fujin brevemente qué hacen los sensores y cómo funcionan. Luego le indicó a Fujin que se sentara en postura de meditación y le explicó cómo sentir su campo de chakra.
A Fujin le tomó casi media hora sentir su campo de chakra. Las instrucciones fueron muy útiles. Shin luego probó un poco el campo de chakra de Fujin. Después de algunas pruebas, concluyó que el campo de chakra de Fujin tenía un radio de 7,3 metros. Shin comentó. 7,3 metros, no está mal. Un ninja promedio tiene un campo de chakra de 4 a 5 metros. En mi clan Yamanaka, entrenamos a nuestros jóvenes para que se conviertan en sensores si su campo de chakra supera los 7 metros, mientras que para otros shinobi de Konoha, el requisito mínimo es de 5,9 metros. Sin embargo, ese es solo el mínimo. Muchos en el clan Yamanaka tenían un campo de chakra que superaba los 10 metros antes de comenzar su entrenamiento para convertirse en sensores. Yo mismo tenía un radio de 10,6 metros. Así que, aunque puedes convertirte en sensor, tendrás que esforzarte mucho. ¿Seguro que aún quieres entrenar para ser sensor? Fujin procesó toda la información rápidamente y asintió. Shin dijo. De acuerdo, te guiaré. Sin embargo, el proceso de entrenamiento para convertirse en sensor es bastante complicado. Necesitaremos instalaciones de entrenamiento adecuadas. Te llevaré al lugar donde se entrenan los sensores de Konoha. Comenzarás a visitarlo diariamente a las 10:30 am a partir de mañana. Genki asintió a su antiguo compañero de clase. Miró a Fujin y le informó. El señor Okage tendrá tus sellos listos para mañana. Preséntate en su oficina mañana a las 6 p.m. Fujin asintió y dijo. Gracias, sensei. Luego acompañó a Shin al centro de entrenamiento. El lugar estaba un poco alejado de las zonas residenciales, en medio de uno de los muchos pequeños bosques de Konoha. Fujin memorizó la ubicación y se despidió. Al día siguiente, Fujin llegó al centro de entrenamiento a las 10:28 am. Vio que Shin ya estaba allí. Al entrar, Fujin observó que había muchas habitaciones. El centro estaba prácticamente vacío, con muy poca gente. Sin embargo, Fujin notó que varias habitaciones estaban ocupadas. Shin dijo. Estas habitaciones aíslan todo lo que hay fuera. Además, tienen sellos que eliminan todo el sonido y el olor. Así que tendrás que depender completamente de tu capacidad sensorial. Fujin prestó atención mientras Shin explicaba. Pensó. Ya veo, esto tiene sentido. Supongo que aquí es donde entrenan la mayoría de los sensores de Konoha. Imagino que otros aprendices están en otras salas. No lo recuerdo bien, pero creo que Konoha también tenía una instalación que le permitía vigilar todo el perímetro de la aldea para detectar intrusos o algo parecido, aunque solo se mostró en Shippuden y no en la primera parte. Me pregunto si esa instalación también está aquí, o si está en otro lugar. Shin condujo a Fujin a una de las salas. La sala estaba muy oscura. Todas las paredes estaban pintadas de negro. La sala también era bastante grande. Al entrar, Shin le explicó a Fujin cómo entrenar para poder sentir solo con la ayuda de su chakra. Dijo. Te vendaremos los ojos y, una vez activados los sellos, se eliminarán todos los sonidos y olores de la habitación. Después, colocaremos algunos objetos. Estos objetos contienen una pequeña cantidad de chakra sellada de forma que pueda ser detectada por sensores. Tu tarea será detectarlos. Empezaremos colocando el objeto a 3 metros de ti, luego aumentaremos la distancia a 5 metros y después a 7 metros. Cuando lo hayas hecho, te enseñaré a aumentar el tamaño de tu campo de chakra. Fujin lo entendió y le dio las gracias. Comenzó el entrenamiento. El entrenamiento continuó hasta las 12:30 sin que lograra nada. En ese momento, Shin finalizó el entrenamiento. Le dijo que entrenarían allí diariamente durante 2 horas y le dio algunos consejos para que progresara. También le dedicó unas palabras de ánimo, diciéndole que estas cosas no se pueden percibir en un solo día y que no se desanimara. También le entregó a Fujin un pequeño objeto cúbico. Le dijo. Este es uno de los objetos que te pedí que detectaras. Puedes usarlo temporalmente para practicar en casa. Aunque no podrás bloquear tus sentidos del olfato y del oído, no debería importar mucho, ya que no te especializas en ninguno de ellos.
Así que intenta practicar con los ojos vendados. Quizás puedas pedirle a alguien que coloque el cubo en algún lugar después de que te hayas puesto la venda y estés en tu postura de meditación. De esa manera, no sabrás dónde está el cubo de antemano. Sin embargo, no practiques durante mucho tiempo. Fujin entendió todo lo que Shin dijo y asintió. Luego le dio las gracias a Shin y se fue a su casa. Con la academia terminada, ahora tenía 7 horas adicionales que podía usar para entrenar. El entrenamiento en las instalaciones, el viaje de ida y vuelta y el almuerzo duraron un poco menos de 3 horas. Fujin destinó las 4 horas restantes al entrenamiento de detección de chakra temporalmente. En la oficina del Hokage, Hiruzen observó los sellos personalizados sobre su escritorio. Suspiró suavemente mientras pensaba. La ventaja de Konoha en Fuinjutsu se está desvaneciendo rápidamente. Con la aniquilación del clan Uzumaki y el fallecimiento de Mito-sama, nuestro progreso en Fuinjutsu casi se ha estancado. Kushina y Minato apenas habían comenzado a progresar, pero murieron demasiado jóvenes. Ahora, casi se necesitan 2 días enteros para conseguir un sello tan simple hecho a medida para Fujin. La petición sigue siendo bastante sorprendente. Genki dijo que el chico era diligente, pero pedir sellos así a una edad tan temprana es increíblemente raro. Solo unos pocos genios de los clanes suelen entrenar con esto. Sin embargo, incluso ellos comienzan a una edad más avanzada en la mayoría de los casos. Recuerdo que miró a Genki antes de pedir el premio. Supongo que Genki fue quien le sugirió la idea. Creo que debería charlar con él cuando me visite dentro de unas horas. A las 6 de la tarde, Fujin llegó a la oficina del Hokage y entró tras llamar a la puerta. Saludó respetuosamente inclinando ligeramente la cabeza. Buenas noches, Lord Hokage. Hiruzen quedó impresionado y pensó. Bueno, al menos tiene muy buenos modales. Dijo. Mira hacia arriba. Aquí están los sellos que solicitaste. Este sello es especial, diseñado por nuestra aldea. Combina las características de algunos sellos básicos para crear una herramienta perfecta que ayude a entrenar a nuestros shinobi. Puedes controlar libremente la presión que ejerce sobre tu cuerpo. La presión se aplica en todo el cuerpo. Fujin asintió y dijo. Gracias, Lord Hokage. Luego miró el sello que tenía delante. Estaba grabado en un papel cuadrado. Pensó. Solo hay un sello. Creí que habría 4 o más para aplicar en diferentes partes del cuerpo, como las 4 extremidades, etc. Supongo que este sello es mucho más avanzado. Suspiro, entonces no puedo analizarlo. Aún así, es mejor que tenga que colocarme este sello yo mismo y que nadie más tenga que hacerlo. De esta forma, las posibilidades de que alguien cause problemas serán menores. Dicho esto, se supone que no sé mucho sobre Fuinjutsu. Luego miró al Hokage y preguntó. Señor Hokage, ¿cómo se usa este sello? Hiruzen respondió. Simplemente coloca el sello en tu pecho. Debería adherirse a tu cuerpo. El sello es reutilizable, así que puedes quitártelo y volver a ponértelo si alguna vez quieres. Pero nunca le des este sello a nadie más. Fujin respondió. Sí, señor Hokage. Pero ¿cómo aumento o disminuyo la presión que ejerce el sello? ¿Cuánta presión puede ejercer? Hiruzen se rió entre dientes ante la curiosidad del joven que tenía delante. Respondió. Solo concentra tu chakra en el sello. Es similar a cómo concentras el chakra en la hoja durante el ejercicio de concentración de la hoja. Luego puedes decidir si aumentar o disminuir la presión, y se hará automáticamente. En cuanto a la presión máxima, puede ser muy alta. Es equivalente a llevar un chaleco de 100 kilogramos, pesas de 50 kilogramos en cada pierna y de 25 kilogramos en cada brazo. Fujin se quedó atónito con esas cifras. Casi maldijo. Maldito seas, no deberías haberlo dicho tú primero. Sin embargo, controló sus emociones. Para mantener la compostura, tragó saliva y mostró un poco de miedo en el rostro. Hiruzen observó la expresión de Fujin y sonrió para sus adentros, pensando. Bueno, esto asegurará que siempre use ese sello con mucho cuidado y no se lastime con él. Después, Hiruzen conversó un rato con Fujin.
Intentó comprender qué lo había llevado a necesitar esos sellos. También le preguntó sobre su vida diaria, si su apartamento era cómodo, si comía bien, etc. Además, le pidió a Fujin que intentara controlar la presión en su presencia. También le explicó algunos consejos y precauciones. Por ejemplo, le dijo que al dormir, Fujin siempre debía desactivar el sello. También le advirtió que no lo usara durante los entrenamientos o combates, diciéndole: si te acostumbras, te resultará difícil controlar tus movimientos correctamente cuando lo desactives. Al final, felicitó a Fujin por su desempeño en los exámenes y lo dejó ir. Tras marcharse, Fujin pensó: 250 kilogramos, ¿eh? Me pregunto si alguien realmente lo usa a todo. Me pregunto cuánto peso cargaba Le. Nunca se mencionó esa cifra en la serie. Al salir de la oficina del Hokage, Fujin ya había activado el sello. Frente a Hiruzen, mantuvo la presión muy baja. Sin embargo, tras salir del edificio del Hokage, aumentó la presión. La elevó a un nivel que le suponía un esfuerzo considerable, pero que aún podía soportar. Corrió hasta su casa y pensó: por fin, incluso esta simple carrera fue un reto. Aunque probablemente tendré que reducir un poco la presión para poder completar la rutina de entrenamiento que me dio Genki. Supongo que tendré que probar durante unos días para ajustar la presión. También podré controlar mi progreso, ya que sabré el porcentaje de presión máxima aplicada por el sello. También reflexionó sobre todo lo que Hiruzen le había dicho y se centró en 2 puntos. Especificó que no usara el sello mientras dormía ni mientras luchaba. Supongo que no seguir la primera instrucción no es una opción. En cuanto a la segunda, entiendo su punto de vista y sus preocupaciones. Si lo hago, intentar luchar sin esa presión me causará muchos problemas. Claro que se pueden solucionar con algo de práctica, pero si ocurre en medio de una pelea, será mortal. Sin embargo, Kaguya sí tenía una dimensión de alta gravedad. Así que debería intentar aprender a luchar bajo alta presión también. Pero no es necesario hacerlo ahora. Quizás más adelante podría construir una cámara de gravedad y practicar allí. Eso podría ser más efectivo. Aún así, debo admitir que este sello es muy bueno. Aplica presión en todo mi cuerpo. La presión en mis piernas es mayor que en mis brazos. Incluso mi espalda siente la tensión. Supongo que el sello está hecho de tal manera que cada músculo se ejercita correctamente. Lo que resultaría en un desarrollo adecuado de todo el cuerpo. No habrá casos en los que algunos músculos se desarrollen más y otros menos. Supongo que Hiruzen omitió los detalles, sin esperar que los entendiera. Este método es muy superior a las pesas que usaba Le. Supongo que realmente debo agradecerle a Genki. Aunque esto me hace preguntarme por qué estos tipos no le han dado el sello a todos los shinobi de Konoha. Es tan difícil de producir. Terminando su hilo de pensamientos, Fujin comenzó a meditar. Capítulo 16. Segundo año académico. Durante los días siguientes, Fujin experimentó con la presión del sello. También cumplió 7 años. Le tomó 4 días determinar la cantidad de presión que podía soportar sin dejar de entrenar. Era un poco más del 2% de la capacidad máxima del sello. Pensó: vaya, es muy poca. Claro, apenas tengo 7 años. En fin, al menos mi físico debería desarrollarse más rápido ahora. Su entrenamiento sensorial también continuó. Le tomó 8 días finalmente poder percibir los objetos a su alrededor. Yamanaka Shin estaba algo decepcionado con el progreso, suspiró y pensó: 8 días, no está mal, pero tampoco es muy bueno. Probablemente no llegará a ser un sensor excepcional. Aunque con algo de práctica, podría ser uno decente. Si bien el tiempo es un poco mejor que el promedio de otros sensores de Konoha, se queda corto en comparación con los sensores de mi clan. En promedio, podemos detectar el objeto al 7º día, y los más talentosos lo hacen aún más rápido. Bueno, Konoha tiene una gran escasez de sensores. Debido a la existencia de los clanes Hyuga, Aburame e Inuzuka, la aldea no invirtió mucho en el entrenamiento de sensores. La mayoría de los sensores de Konoha provienen de mi clan.
Tener otro sensor, aunque sea uno promedio, sería bueno para la aldea. Después de eso, Shin alejó los objetos de Fujin y los colocó a 4 o 5 metros de distancia. Como los principios básicos eran los mismos y los objetos aún estaban dentro de su campo de chakra, pudo detectarlos muy rápidamente, en menos de media hora. Shin se sorprendió por la velocidad. Alejó los objetos 7 metros, y el proceso se repitió. Esto sorprendió mucho a Shin. Vaya, esto es sorprendente. Aunque, en promedio, un Yamanaka detecta los objetos al séptimo día, detectarlos después de alejarlos lleva tiempo, la mayoría hasta el octavo día e incluso algunos hasta el noveno. Supongo que tiene más talento del que pensaba. Fujin pensó. Si bien tardó bastante en detectarlo después de aumentar la distancia no fue difícil. Los principios eran los mismos y el objeto seguía dentro de mi campo de chakra. Supongo que el siguiente entrenamiento consistirá en aumentar el tamaño de mi campo de chakra. Suspiró levemente pensando. Espero que el entrenamiento no sea tan aburrido como este. Tras finalizar el entrenamiento, Shin le dijo a Fujin. Nada mal, has progresado más rápido de lo que pensaba. Durante los próximos 4 días, sigue practicando lo mismo en casa para que te familiarices con la percepción de los chakras en tu campo. Estaré en una misión, así que no nos veremos. Cuando regrese, comenzaremos a entrenar para aumentar el radio de tu campo de chakra. Fujin le dio las gracias y se marchó. Los siguientes meses transcurrieron de forma similar. El entrenamiento para aumentar el campo de chakra incluía aún más horas de meditación. Tenía que concentrarse en un punto e intentar ampliar el alcance en esa dirección. Fujin pensó. Esto va a llevar mucho tiempo. Creo que durante las vacaciones debería practicar con los ojos abiertos en lugar de vendarme los ojos. Así podré entrenar también en clase. De lo contrario, no habrá esperanza de continuar este entrenamiento cuando se reanuden las clases en la academia. Durante las vacaciones, mantuvo su rutina de ejercicios físicos, que dio excelentes resultados gracias al sello. También entrenó mucho en el jutsu de sustitución. Su objetivo era reducir el tiempo necesario para realizarlo y también disminuir el número de sellos manuales requeridos de 5 a 0. Si bien no logró reducir el número de sellos manuales, sí pudo realizarlo mucho más rápido, en menos de un segundo, aunque no estaba seguro del tiempo exacto por no tener instrumentos para medirlo. En cuanto al jutsu de clonación, logró crear 3 clones, lo cual, si no recordaba mal, era el requisito para el examen de graduación de Genin. El jutsu de transformación también progresaba bien, ya que nadie notaba ningún problema cuando deambulaba por las calles transformado en otros. Sin embargo, aún no lo había probado contra alguien que lo conociera. En cuanto al control del chakra, se volvió capaz de correr libremente sobre la superficie del agua. Por lo tanto, redujo el tiempo dedicado a esta práctica y la realizaba solo 2 veces por semana en lugar de diariamente. Aunque tenía algunas ideas para mejorar aún más su control del chakra, decidió posponerlas para poder concentrarse más en el ninjutsu. El entrenamiento de transformación de la naturaleza del viento había quedado en segundo plano, ya que Fujin sentía que había entrenado lo suficiente. Pensó. Cortar una piedra es comparable a cortar una cascada. Incluso en el metal, puedo dejar pequeños arañazos en la superficie. En cuanto al entrenamiento de la tierra, había comprado más arcilla para moldearla y también había traído a casa una pequeña roca de 30 centímetros, que intentó desmoronar tras aburrirse del entrenamiento sensorial. Respecto al entrenamiento sensorial, después de enseñarle a Fujin cómo aumentar el radio de su campo de chakra, las reuniones con Shin se redujeron a solo 2 veces por semana. Al terminar las vacaciones, Fujin podía sentir el chakra al instante si alguien entraba en su campo, a menos que esa persona lo hubiera ocultado. Sin embargo, tenía que concentrarse activamente para hacerlo. Si no se concentraba, no podía sentir a nadie. Sin embargo, notó que podía percibir pasivamente chakra en un radio de 0,6 metros a su alrededor.
Shin explicó que esto era algo que todo sensor desarrollaba con el tiempo y que era muy importante, ya que no requería atención y el sensor podía realizar otras tareas simultáneamente. El radio de su campo de chakra aumentó a más de 4 veces su tamaño inicial, alcanzando poco más de 30 metros. Shin quedó bastante impresionado con su progreso. Shin también le enseñó a Fujin a medir la cantidad de chakra de los ninjas dentro de su campo de chakra. Le explicó su utilidad para identificar el nivel de amenaza, pero también le advirtió que no debía confiar plenamente en ello, ya que la cantidad de chakra también puede ocultarse. Le mostró a Fujin cómo podía reducir su chakra para que otros no lo detectaran, o incluso ocultarlo por completo para parecer un civil común. Shin también le enseñó lo mismo a Fujin. Fujin había logrado ocultar su chakra por completo, aunque aún no era perfecto. Sin embargo, intentar reducirlo y aparentar un nivel bajo resultaba muy difícil, ya que su chakra fluctuaba mucho. Por otro lado, Fujin era capaz de sentir el chakra sin restringir ninguno de sus sentidos, sin usar el sello de mano ni siquiera mientras movía. Sin embargo, sin el sello de mano, el radio del campo de chakra se reducía a unos 25 metros, y al moverse, a tan solo 17 metros. Esto demostraba que aún tenía mucho que mejorar. El último día de vacaciones, Shin le dijo: "Has mejorado mucho. En el futuro, con un poco más de entrenamiento, podrás convertirte fácilmente en un buen sensor. Así que sigue practicando. No tendremos más sesiones de entrenamiento, pero no dudes en consultarme si tienes alguna duda". Fujin le agradeció toda su ayuda durante los últimos 2 meses y se despidió. También le devolvió los objetos de chakra que le había prestado. Fujin le estaba muy agradecido. Aunque las habilidades de Fujin como sensor aún eran muy limitadas, en los últimos 2 meses, Shin le había inculcado los fundamentos de esta función. Ahora solo necesitaba esforzarse más para convertirse en un buen sensor. El nuevo año en la academia finalmente comenzó. Genki era de nuevo nuestro profesor. Fujin supuso que lo sería hasta que se convirtieran en genin. El nuevo año comenzó con otra clase de lavado de cerebro. Fujin, sin querer perder tiempo, empleó el arte que había dominado en su vida anterior y perfeccionado en esta. El arte de fingir atención en clase. Dirigió su atención a su campo de chakra. Su plan era concentrarse en aumentar el radio de su campo de chakra. Pero al percibir a los demás, decidió comparar primero los niveles de chakra de todos. Tras observar los niveles de chakra de todos, concluyó: "Wow, mis reservas de chakra son realmente muy buenas. El esfuerzo realizado durante el último año y medio ha dado muy buenos resultados. Es bueno poder ver finalmente los frutos de mi trabajo". En cuanto a los demás, Fujin observó que, en promedio, los niveles de chakra de los estudiantes civiles y de los clanes Nara, Yamanaka, Kato, Atake, Sarutobi y Kurama eran inferiores a los de los demás. Comparativamente, los estudiantes de los clanes Hyuga, Akimichi, Inuzuka, Aburame y Uchiha tenían un poco más de chakra. En total, el chakra de Uchiha Yori era el sexto más alto de la clase, mientras que Yugaoka ocupaba el séptimo lugar. Si bien esto era lo que esperaba, el quinto puesto en chakra lo sorprendió. Pensó: esto sí que es sorprendente. El quinto nivel de chakra más alto es el de Shimura Nobu. Supongo que Danzo sí que tiene un sistema de entrenamiento adecuado para los niños de su clan. En cuanto a los que estaban en la cima, no hubo sorpresa. Pensó: vaya, estos Senju están realmente bendecidos con grandes reservas de chakra. Incluso los dos que no son tan talentosos tienen reservas de chakra casi un 50% mayores que las de Yori. Mientras que las reservas de chakra de Teru son más del doble que las de Yori. Incluso son mayores que las mías. En fin, los niveles de chakra de todos son los esperados. Solo Nobu fue la excepción. Lo que implica que no han comenzado a entrenar para aumentar sus reservas. Tiene sentido, ya que solo tienen 7 años. De todos modos, si él no se concentra en aumentar su nivel de chakra, yo debería poder aumentar mis reservas de chakra hasta superar las de Teru. Luego intentó medir el nivel de chakra de Genki. Al medirlo, pensó:
Ya veo, sus reservas de chakra y las de Shin son muy similares. Supongo que no hay mucha diferencia entre un Chuunin de élite y un Jounin especial. Es solo que un Jounin especial tiene una habilidad a nivel de Jounin, mientras que el resto de sus habilidades son solo a nivel de Chuunin de élite. En el caso de Shin, son sus capacidades como sensor. Tengo que admitir que convertirse en sensor es muy conveniente. A menos que los que están siendo detectados también sean sensores, es poco probable que alguien se dé cuenta de que están siendo detectados. Aunque supongo que todos los ninjas de nivel Kage habrían dominado esto hasta cierto punto. En fin, no es que planee cazar a ningún Kage. En fin, basta de esta clase. Debería revisar las de otras clases, especialmente las de los que se convertirán en genin este año. Si bien el radio de 25 metros de mi campo de chakra es bastante insignificante en un campo abierto, en un edificio compacto, abarca mucho. Con esos pensamientos, comenzó a concentrarse en los chakras fuera de su aula. Primero observó el aula en la que había visto entrar corriendo a Daisuke. Al notar los niveles de chakra de los estudiantes allí, observó que eran realmente bajos. Luego se centró en el aula donde sabía que se impartían las clases de los alumnos más avanzados. Midió sus chakras. Observó que algunos tenían niveles de chakra realmente bajos. Supuso que la mayoría no llegaría a ser genin. Sin embargo, en promedio, su nivel de chakra era solo un 20% superior al de Teru. Aunque algunos tenían niveles de chakra mucho más altos. Fujin supuso que esos chicos también pertenecían al clan Senju. Fujin concluyó. Ya veo. Supongo que para finales de este año académico, mis reservas de chakra deberían ser lo suficientemente altas como para alcanzar el nivel de genin. Y también conozco los 3 jutsus básicos. Así que, en términos de chakra y ninjutsu, debería alcanzar el nivel de genin en un año. Incluso el taijutsu debería alcanzar ese nivel en menos de 2 años. Pero eso no será suficiente para aprobar el examen de graduación. El examen de graduación abarca mucho más que solo taijutsu y ninjutsu. En la academia se imparte entrenamiento sobre cómo moverse sigilosamente, montar un campamento, incapacitar a un objetivo, liberarse en caso de captura, usar un botiquín de primeros auxilios, incluso cazar, limpiar y cocinar animales salvajes, y mucho más. Sin todo ese conocimiento y entrenamiento, convertirse en ninja sería prácticamente un suicidio. Además, intentar graduarse tan pronto sería una tontería. Itachi era un caso aparte. Él es el hijo del patriarca Uchiha. Yo, en cambio, solo soy un huérfano. Atraería mucha atención no deseada. Además, desde el punto de vista del ninjutsu, todavía tengo mucho que aprender. Aún tengo que aprender algunos jutsus básicos como el parpadeo corporal, por no mencionar los jutsus de estilo viento y tierra. Aparte de eso, estoy prácticamente en blanco en lo que respecta al genjutsu y tengo mucho que aprender en kenjutsu. Así que no tiene sentido graduarme hasta que haya aprovechado al máximo la academia. Si alguna vez llego a un punto en el que no pueda progresar mucho por estar en la academia, entonces consideraré graduarme antes de tiempo. Tras reflexionar sobre todo esto, Fujin finalmente se centró en aumentar el radio de su campo de chakra. El resto de la clase transcurrió de forma igualmente aburrida. Sin embargo, al final de la clase, Genki dijo algo que entusiasmó a algunos de sus compañeros. Dijo: este año, comenzaremos a aprender ninjutsu.